Doctor Oscar Iván Zuluaga, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, me alegra mucho saludarlo. Hoy estoy aquí en su ciudad, en Manizales. Es un gusto estar en comunicación con toda la audiencia en el país y en todo el mundo. En Manizales, que también es la ciudad suya por adopción. Esa es Sí. esa es la misma tierra, esa es la misma gente, ese es el mismo pueblo que amamos y que ha estado tan abandonado en todo este tiempo. Ayer precisamente hablaba de usted, ¿cómo le parece? Y como no estaba Espero diciendo que bien, espero que bien. pues me imagino que lo diga así por broma, porque usted sabe que nunca hablo mal de usted, pero yo recordaba que en la primera legislatura del presidente Álvaro Uribe Vélez, todos los temas sociales y económicos que se presentaron a consideración del Congreso y que fueron aprobados por un Congreso que llamamos el Congreso Admirable, tuvo un senador excepcional en su diligencia, en su capacidad de manejo y en la manera tan brillante y tan eficaz como propuso los grandes planes del gobierno. Ese senador era Oscar Iván Zuluaga. ¿Qué falta le va a hacer usted al Congreso en estas circunstancias? ¿Cómo es la situación fiscal del país y cómo resolver ese problema? ¿Con más tributos? ¿Con menos gastos? ¿Con más endeudamiento? Cuéntenos sobre ese tema que usted conoce mejor que nadie. Doctor Londoño, muchas gracias por su referencia. Y lo que se hizo en ese primer semestre, siendo usted ministro del Interior, en el gobierno del presidente Uribe, pues es lo que aplica para todo gobierno. Llega un nuevo gobierno y un gobierno nuevo se juega su gobernabilidad en su primera legislatura. Por eso la importancia de que una vez el próximo 7 de agosto se posesione el presidente Duque, pueda enfrentar la agenda de los grandes problemas que tiene el país. Y uno de ellos, como usted refiere, pues es el tema fiscal y el tema económico. ¿Cómo entender lo que recibe el presidente Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla? Y a propósito, pues, valga la pena para hacer un reconocimiento al doctor Alberto Carrasquilla. Es un acierto del presidente Duque el nombramiento. Lo que significa el doctor Carrasquilla es confianza, credibilidad, un hombre probado, un hombre capaz, y eso nos da a todos mucha tranquilidad en lo que va a ser el manejo económico del gobierno. ¿Qué recibe el gobierno del presidente Duque en materia económica y cuál es su gran desafío? Primero, recibimos un país con un crecimiento mediocre. El presidente Uribe logró en sus 8 años un crecimiento promedio cercano al 5%. Hoy la economía colombiana crece al 2.7%, se proyecta para el año 2018. Recordemos que en el año 2017 la economía creció el 1.8%. 2.7%. Ese es el crecimiento esperado de la economía colombiana. Lo segundo, recibe un país endeudado. El endeudamiento del gobierno ha crecido 10 puntos como proporción del PIB, 10 puntos. El gobierno del presidente Uribe lo dejó cerca del 35% y lo vamos a entregar este gobierno de Santos con 45% como proporción del PIB. ¿Qué quiere decir esos 10 puntos? Que se entrega un país altamente endeudado cuando este gobierno, el de Santos, fue el país de mayores ingresos y de la mayor bonanza petrolera. Es decir, se despilfarró, se perdió esa gran riqueza y hoy tenemos un país altamente endeudado. ¿Cuál es el tercer legado? No solo crecemos menos, no solo vamos a tener un país más endeudado, sino un país con un mayor déficit en las cuentas fiscales. El déficit de la economía colombiana proyectada para este gobierno es cercano a 4% del PIB. Entonces, un país más endeudado, con mayor hueco fiscal, con menor endeudamiento, pues obviamente es un país que tiene un gran desequilibrio. Si a eso usted le suma, por ejemplo, la tasa de desempleo, tenemos hoy la segunda mayor tasa de desempleo de jóvenes en América Latina, cerca del 15% es la tasa de desempleo de jóvenes en América Latina.
Y a nivel de desempleo general, somos la tercera tasa de desempleo más alta de América Latina. Hoy el desempleo nuevamente en Colombia llega al 10%. Entonces, es un país que no está bien, es un país desfinanciado, es un país descuadrado. Y ese es el legado que deja Santos, que le toca recibir al gobierno del presidente Duque y al ministro Carrasquilla, y sobre el que hay que actuar. ¿Qué dijo el presidente Iván Duque en la campaña presidencial? Que es muy importante. Él dijo, primero, hay que reducir los gastos. Este es un estado derrochón, es un estado que ha crecido en su burocracia, sin límite. Es un estado que se ha dedicado a complacer con mermelada para poder comprar su gobernabilidad. Si reducimos los gastos, hay un margen para poder disminuir los impuestos. Colombia es el país con la mayor tasa de tributación, de acuerdo hoy a indicativos de la propia OCDE, y eso pues no genera ninguna posibilidad de que haya inversión. Si tenemos la más alta tasa de impuestos, ¿quién va a invertir? Pues nadie. Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay inversión, no hay posibilidades de generar mayor capacidad de consumo en la economía por parte de los hogares, de las familias. El presidente Duque lo ha dicho de manera juiciosa. Si reducimos los gastos, pues esa reducción de los gastos es para que podamos disminuir los impuestos a las empresas, a los empresarios, microempresarios, pequeños empresarios, para estimular la inversión. Y si bajamos la inversión, tiene que haber una mejora en el nivel de ingresos de los salarios de los trabajadores. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener una mayor capacidad de consumo, sin afectar la estructura macroeconómica del país. Ese me parece que es el gran reto, la gran propuesta que ha hecho el presidente Duque. Recordemos que el ministro Carrasquilla fue el director programático de la campaña, luego él tiene todos los elementos de juicio, su capacidad para poder ordenar las cuentas fiscales, organizar la economía del país. Un detalle que le recuerdo del ministro Alberto Carrasquilla. El ministro Carrasquilla, que usted también compartió con él siendo ministro del Interior, fue quien impuso el orden fiscal en la economía colombiana. Usted recuerda esa tradición cuando los presupuestos en Colombia se presentaban deficitarios y faltando 3, 4 meses, en el segundo semestre del año se le hacía una adición presupuestal. Fue el ministro Carrasquilla el que acabó con las adiciones del presupuesto general de la nación. Y eso implicó hacer un presupuesto de verdad, hacer un presupuesto que se pudiera cumplir. Y eso al final lo que se tradujo es en un orden en las cuentas fiscales. Eso permitió un mejoramiento sustancial de la labor fiscal, eso generó una gran confianza en los mercados y por eso Colombia en la época del ministro Carrasquilla, él terminó en el 2007, en marzo, yo tuve el honor de reemplazarlo y la economía colombiana en el 2007 creció al 6.5%. Entonces el ministro Carrasquilla sabe cómo se organiza la casa, cómo se puede crear condiciones para que una economía crezca, y eso es lo que yo creo va a pasar una vez se posesione en el gobierno del presidente Duque. Un acto de justicia elemental. El hoy ministro Carrasquilla, hoy designado ministro, era compañero en el Ministerio de Hacienda con un personaje extraordinario, excepcional, de inmensa capacidad. Al lado del ministro Junguito, que hizo una gran tarea en los comienzos del gobierno del presidente Uribe, Carrasquilla y Andrés Felipe Arias en el Ministerio de Hacienda fueron determinantes para todo esto que usted nos está contando, doctor Oscar Iván Zuluaga. Andrés Felipe Arias está injustamente recluido en una cárcel de los Estados Unidos y fue uno de los hombres más positivos para este país. Vamos a ver el ministro Carrasquilla, ¿por quién reemplaza? A Carrasquilla y a Arias, los dos grandes del Ministerio de Hacienda, que hicieron esto posible a partir de una tarea encomiable de lo que llamé el Congreso Admirable, a cuya cabeza en materia social, hablando con un personaje inolvidable, ¿no? Con nuestro desaparecido ministro Londoño. Juan Luis. Con Juan Luis Londoño, usted
cómo se batió con él y cómo se lograron todas estas reformas que le permitieron a Álvaro Uribe hacer el mejor gobierno en toda la historia. Pero usted lo dice bien, hay que aprovechar los primeros meses, que son los que se llaman en ciencia política los de la gracia del Estado, la grâce de l'État, de que hablan los franceses y de los que hablan todos los politólogos del mundo. Este es un momento determinante. Y una palabrita sobre el tema del endeudamiento que usted mencionó al paso. Estamos endeudados hasta las cachas. ¿Hasta dónde nos podemos seguir endeudando? ¿Qué margen de endeudamiento tenemos y a qué costo? ¿Cuánto nos cuesta pagar el endeudamiento acumulado por un gobierno que en 8 años nos llevó a un endeudamiento igual al que traía Colombia desde Simón Bolívar hasta Álvaro Uribe Vélez inclusive? Ese es un tema muy delicado porque la deuda pues es lo que debilita las posibilidades de una economía para su crecimiento. Hoy estamos destinando el presupuesto general de la nación cerca de 20% para poder servir y atender esa deuda. Entonces cada vez de los ingresos del Estado estamos destinando más recursos para pagar nuestro endeudamiento. Pero le hago énfasis en lo que le comenté, es que no solo es muy grave haber crecido 10 puntos del PIB, sino haber crecido 10 puntos del PIB en el periodo de la mayor bonanza económica que ha tenido la historia económica del país. Juan Manuel Santos tiene una virtud. Cuando fue ministro de Hacienda, fue el ministro que creció la deuda en su máximo nivel desde que hay registros estadísticos en Colombia. Y ahora como presidente entrega un país altamente endeudado. Por eso las calificadoras de riesgo han llamado la atención de Colombia y de los mercados, en decir, hoy Colombia tiene una situación fiscal delicada. Es un país que está muy endeudado y eso le quita posibilidades al crecimiento de la economía. Cuando una economía está muy endeudado, pues crece menos. Y si un país crece menos, genera menos empleo, genera menos bienestar, genera menos ingreso para las familias y los hogares. Y exactamente eso es lo que le está ocurriendo a la economía colombiana. ¿Y por qué está endeudado? Pues porque tuvo una política económica deficiente, porque tuvo unas reformas tributarias que no cumplieron su propósito. ¿Qué tal la última reforma tributaria, doctor Londoño? Lo que ocurrió con el monotributo. Se le dijo al país que se iba a derrotar la informalidad, que era el gran avance. ¿Usted sabe cuántos contribuyentes se registraron para efectos del monotributo? Usted se va a reír con esta cifra. 30. Un absoluto fracaso, que muestra que un gobierno como el del presidente Santos no ha entendido lo que significa el problema de la informalidad. Ayer veía un informe de la OCDE, de la OCDE, el país de más alta informalidad dentro de los países miembros de la OCDE es Colombia. Entonces, ¿cuál es el legado? Se bajó el desempleo a punta del empleo por cuenta propia. Y el empleo por cuenta propia, ¿qué es? Pues un empleo precario. Es un empleo informal, es un empleo que no genera seguridad social. Ese es un reto enorme que tiene el gobierno del presidente Duque y que va a significar tomar medidas muy audaces, muy claras para darle esa tranquilidad al mercado. Colombia tiene que lograr nuevamente crecimientos del 5%. La economía que dejó el gobierno del presidente Uribe la dejó con un crecimiento potencial de la economía del 4.5%. Hoy, el crecimiento potencial de la economía colombiana es el 3%. Por eso el ministro de Hacienda hace fiesta, diciendo que la economía va a crecer al 3%. Eso es un crecimiento mediocre, es un crecimiento que no le sirve a Colombia. El gobierno del presidente Duque, el ministro Carrasquilla, tienen que volver a recuperar para que Colombia crezca a tasas del 5%. Sí es posible, si se hace bien la tarea, si se cuidan las finanzas del Estado, si no se derrocha los recursos, si se actúa con claridad. Y eso es lo que esperamos del gobierno del presidente Duque y del ministro Carrasquilla. Esa es el gran reto y la gran responsabilidad, que Colombia nuevamente vuelva a ser un país fiscalmente viable para generar la confianza, la credibilidad en los mercados y que nuevamente sea un país en el que llegue la inversión con la tranquilidad
como ocurrió en los 8 años del gobierno del presidente Uribe, y uno de sus grandes promotores fue el ministro de entonces, Alberto Carrasquilla, que por fortuna nuevamente hoy es el ministro de Hacienda. Doctor Oscar Iván Zuluaga, rápidamente un tema que se nos escapa. Con el presidente Uribe logramos, yo era su ministro del Interior y usted era el senador estrella en ese momento, unas facultades extraordinarias para hacer una reforma administrativa que fue maravillosa. ¿Cuántas entidades inútiles hubo de liquidarse para que no siguieran pesando sobre el presupuesto nacional? ¿Cuántas se hicieron esbeltas, se hicieron fuertes? Fue una reforma administrativa sin antecedentes, con facultades extraordinarias, que el Congreso admirable le dio al gobierno con la gestión muy activa suya. Yo tengo un defecto y es que tengo buena memoria para la gratitud. Y como colombiano le agradezco ese otro tema, una reforma administrativa ejemplar que malbarató y que volvió pedazos el señor Santos. Así es, mire, doctor Londoño, tocó usted un punto muy de fondo que tiene que ver con el estado de derrochón al que nos acostumbró este gobierno en los últimos 8 años. Se intervinieron cerca de 400 entidades. Por ejemplo, el ministro Carrasquilla resolvió el problema del pasivo pensional de Telecom, que era un desangre para las finanzas públicas. Se logró corregir. Mira un ejemplo que a mí me impacta mucho de lo que es este gobierno de Rochón, la unidad de víctimas. ¿Usted sabe cuánto cuesta operar la unidad de víctimas en Colombia? 700.000 millones de pesos. Se crearon 1.000 nuevos empleos. La unidad de víctimas antes, en el gobierno del presidente Uribe, estaba adscrita a Acción Social. Desde Acción Social se hacía todo lo que iba a hacer la unidad de víctimas. Y las víctimas no reciben los recursos en los que el Estado se ha comprometido para poderles pagar el daño que se le ha hecho con toda esta ola de violencia. Entonces la plata de la unidad de víctimas es para la burocracia, no para las víctimas. ¿Habrá visto usted mayor contradicción? Y como eso hay muchísimos casos que resaltar. Hay que hacer una gran cirugía. Por eso, de manera acertada, el presidente Duque ha hablado. Lo primero es, tenemos que bajar los gastos de funcionamiento del Estado, acabar todas esas entidades burocráticas, acabar con la mermelada y la corrupción, y eso va a generar los recursos para reducir los impuestos a los empresarios y aumentarle el salario a los trabajadores. Eso es lo que vamos a esperar de un gobierno que tiene claro que tiene un compromiso con el país, con la historia del país, para recuperar la confianza, recuperar la economía y mejorar los ingresos de las familias en Colombia. Ese es el camino para el bienestar, ese es el camino para derrotar la miseria y la pobreza, ese es el camino para mejorar la distribución del ingreso y de la riqueza. Si no es así, no vamos a salir de la difícil situación a la que nos deja hoy expuesto el gobierno del presidente Santos. Otra reforma administrativa como la que usted nos ayudó a conseguir en el año 2002 y con la que se hizo o se llegó a la hazaña que usted cuenta, muy dirigida desde el Ministerio de Hacienda por el hoy ministro Carrasquilla, por Alberto Carrasquilla y por Andrés Felipe Arias, a quien nunca terminaremos de agradecerle lo que hizo por Colombia. Y ahí nos encontramos con otro temita del que queremos hablar con usted en próxima oportunidad, porque Colombia tiene un compromiso insoslayable, ineludible, impostergable con las clases medias y con la clase pobre colombiana en materia de educación. Ese era su programa fundamental de gobierno, no cuando fue derrotado, sino cuando se le robaron a usted las elecciones, que fue robárselas al país para elegir a Juan Manuel Santos. Sin educación no hay nada. Los pobres seguirán siendo más pobres, condenados a la pobreza por una educación insuficiente. De manera que la jornada única y de manera que el mejoramiento de las estructuras educativas y el mejoramiento del nivel de los profesores de Colombia no es un problema de segundo orden, sino que es un problema capital
que tendrá que enfrentar Iván Duque si se quiere hacer lo que se llama la justicia social. Mientras los niños pobres y los niños de clase media y clase media baja vayan un ratico al colegio por la mañana, 4 horas, y después los dejen en manos de las pandillas y en manos de las ollas del microtráfico, mientras los niños que tienen acceso a la educación privada tienen todo el día de clases, con espacio para el deporte, con espacio para las artes, con espacio para tantas tareas que acaban de formar no solamente el temperamento, sino la mente de un niño. Otro tema del que queremos hablar muy pronto con usted, doctor Oscar Iván Zuluaga, porque fue su gran caballo de batalla para esa campaña memorable que terminó en que usted fue elegido por un pueblo y fue derrotado por una registraduría tramposa. ¿Hablaremos de ese tema, le parece? Claro, solo le hago un comentario adicional. Sin educación de calidad, siempre hay que hablar de la educación de calidad, porque aquí no se trata de educar por educar. No se trata de que, vaya a la escuela para que las cifras contabilicen que usted fue a la escuela. No, señor. Educación de calidad, educación pública de calidad, porque solo la educación de calidad es lo que transforma una sociedad. Yo le haría ese comentario adicional y encantado de que hablemos en un próximo programa, doctor Londoño, sobre ese apasionante tema. Lo que han hecho todos los países que dejaron de ser pobres y que se convirtieron en los países más ricos del mundo o entre los países más ricos del mundo. Educar a la gente, pero educarla con educación de calidad, como usted lo dice. Doctor Oscar Iván Zuluaga, la ausencia suya es puramente teórica. Estamos seguros de que usted seguirá siendo el consultor obligado de todas estas materias en las que usted es maestro y de lo que tiene vastísima experiencia, que es un patrimonio que el país no puede dilapidar. Doctor Oscar Iván Zuluaga, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Londoño, muy amable, me permite unos segundos de una cuña adicional. Lo que quiera. Yo siempre le estaré sirviendo al país. ¿Sabe por qué estoy en Manizales? Hoy es julio 13 del 2018. Ni siquiera se ha posesionado el nuevo gobierno ni el nuevo Congreso. ¿Sabe qué vamos a hacer hoy? Un taller con todos los líderes del departamento de Caldas, del Centro Democrático, para programar y diseñar el plan de trabajo para las elecciones de octubre del 2019. Entonces yo estoy muy activo, muy comprometido, trabajando con las bases y los líderes, no descansamos, no damos tregua, muy animado con el gobierno de Iván Duque, muy esperanzado y seguimos muy activos para que este compromiso nos lleve a que tengamos cada día un país mejor y lo concebimos desde la política, con partidos fuertes. Si en Caldas queremos ser un partido organizado, fuerte, y desde ya estamos preparando lo que van a ser las elecciones del 2019. Pues felicitaciones a Caldas y felicitaciones a Manizales y felicitaciones a usted. Por esta magna tarea hay que hacer política cuando es tiempo, es decir, hay que hacer política todos los días para tener una mejor política. Doctor Oscar Iván Zuluaga, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias, doctor Londoño, un saludo muy especial para todo su equipo de trabajo y a la audiencia y comprometidos con Colombia.